Intertulia. Interpolítica. Pablo García. Enseguida abrimos la mesa a la tertulia, pero antes toca hacer un repaso de la actualidad. Estás escuchando Intertulia, el podcast de Interpolítica. Partido Socialista, Sumar y Coalición Canaria han registrado esta mañana una proposición para reformar la ley de extranjería. Con este comunicado, pasadas ya las 11 de la noche, Vox anunciaba que daba por rotos los pactos de coalición de gobierno que tiene con el Partido Popular. Acaba de ocurrir, con 310 votos a favor y solo en contra los de los diputados de Vox. Se piensan que somos como ellos, que somos unos mierdas sin principios. Intertulia. De todo esto y más hablamos hoy con mi gran amigo, al menos de momento, Pablo Amorín. Bienvenido una vez más. Bueno, muy contento de estar aquí en el sexto capítulo. Eso es. Como decimos siempre, evitando la censura. En el sexto capítulo ya y estamos muy contentos. Hoy no es menos, ¿eh? No. Hoy no es menos porque nuestro invitado de hoy es don Álvaro Díaz Mella, presidente provincial de Vox Pontevedra y candidato a las elecciones autonómicas. Don Álvaro, bienvenido. Ex candidato. Fui candidato. Bien. No me echen la bronca ya nada más empezar. Reservémonos para dentro de un rato. Exacto, presidente provincial desde diciembre del 2019 de Vox para la provincia de Pontevedra. Bueno, tenemos mucho de lo que hablar hoy, don Álvaro. Sí. Pues vamos a empezar, ¿eh? Si nos permite, porque la actualidad, como acaba de escuchar, no descansa. Han pasado muchas cosas en las últimas semanas, en los últimos días. Después de las decisiones que ha tomado Vox en particular, la cúpula del partido, permítame que le pregunte, ¿son ustedes patriotas o patrioteros? Somos patriotas y lo decimos desde el principio, además. Y aparte, en política no solo son todo palabras, hay hechos. Y con estos hechos, con estas dimisiones de estos gobiernos, hemos demostrado que cuando no se cumple lo pactado, que con nosotros no cuenten. ¿Cuánto de patriota tiene no acoger a migrantes? Al final es ¿cuántos inmigrantes caben en España? ¿Qué cabe? ¿Toda África? Hoy pueden ser 56, ya salían noticias ayer que eran 760 más 56 menores. ¿Dónde se pone el freno? Vosotros, si queréis viajar a Norteamérica, lo primero que tenéis que hacer es sacar un visado y una carta verde. ¿Aquí qué pasa? ¿Es libre albedrío? ¿España se va a convertir en lo que es la zona de paso para Europa de toda la inmigración del Magreb? ¿Y qué solución entonces? Porque reconocerá que es un problema importante. Nosotros lo que decimos es siempre, nosotros no estamos contra la inmigración, nosotros queremos gestionar que esa inmigración sea arreglada y sobre todo que no sea ilegal, porque al final si son menores, que primero hay que demostrar biológicamente que son menores, porque se ha dado el caso ya de Zaragoza, donde se ha demostrado que el 90% de los menas no eran menas. Si son menores no acompañados, lo que tienen que estar es con sus padres directamente. Y directamente es así. Y cuando no son menas, estamos hablando de una migración irregular, si vienen los gallegos, que somos inmigrantes, lo hemos sido en el siglo XIX, en el siglo XX y hemos inmigrado, nosotros íbamos a trabajar. Está claro que hay algún tipo de inmigración que aquí no viene a trabajar, porque lo relaciono con el tema de la inseguridad que a veces estamos viendo en municipios españoles, que gracias a Dios a Galicia no está llegando. ¿Por qué puede ser? Porque igual estamos un poco incomunicados, porque el AVE solo llega hasta Orense, porque las rutas de ese tráfico de esclavismo, porque al fin y al cabo allí hay unas mafias tremendas. Nadie se cree que un cayuco puede llegar desde Senegal a las Islas Canarias. Hay barcos nodrizas que los amparan y los sueltan. Y hay ONGs que directamente viven de subvenciones y al final a eso nosotros le llamamos esclavismo. La solución, ley y orden. ¿Y pagan unos por todos? No es que paguen unos por todos. Estamos hablando de 56 menas. Al final lo volvemos a decir, ¿dónde pones el freno? ¿Por qué Italia, todo lo que entra en la Pedusa, directamente los meten en un ferry y se van a Albania? ¿Nadie se mete con Italia?
¿Por qué en Inglaterra nadie se ha metido con Inglaterra cuando los metían en aviones y los mandaban a Ruanda directamente? ¿Por qué España tiene que ser el patito feo de Europa en relativo a la inmigración? Bueno, continuando con la ley de extranjería, recriminaron ustedes a Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, dar la orden de los presidentes autonómicos a aceptar dicha ley de extranjería. Sin embargo, Santiago Abascal, presidente de Vox, dio la orden a sus vicepresidentes autonómicos, la orden de dimitir. ¿Es hipocresía dicha? Al final, esos gobiernos en esas comunidades autónomas se escribieron con unos pactos. Un punto claro era: lucharemos contra la inmigración ilegal directamente. En esos gobiernos, las relaciones de Vox con el Partido Popular autonómicos eran muy buenas. Se están haciendo grandes cosas, sobre todo en Castilla y León, sobre todo en Aragón, sobre todo en Valencia. Se están haciendo grandes cosas. Ese tipo de relación entre el presidente, vicepresidente y los consejeros que estaban era una relación fluida. Anteriormente a esa decisión nuestra unilateral, no había ningún tipo de problema hasta que Génova 13, que es como si fuese la 18ª autonomía, diese orden directamente para que acogiesen esos MENAs. Y no es Santiago Abascal, es el Comité Ejecutivo Nacional, que lo conforman 22 personas, donde están esos vicepresidentes. Y directamente dijeron: hasta aquí hemos llegado. Si vosotros dais ese paso, nosotros abandonaremos los gobiernos. Es increíble que una dimisión, que no un cese, sea noticia y produzca rechazo. Creo que ha sido la primera vez en la historia democrática donde políticos abandonan sus cargos porque creen y saben que se han roto acuerdos de gobierno. ¿Y los que no lo hicieron? Los que no lo hicieron, al final te refieres, casi todos los consejeros... Hablo de Extremadura. De Extremadura. No, pero los consejeros que se han ido al Partido Popular realmente formaban parte del gobierno, pero tenían un perfil muy técnico. No vienen de la política. También os digo una cosa, y soy muy claro: estas cosas a veces vienen bien para limpiar la casa, para saber quién está por ideales y por valores y quién está por el carguito y por el sueldo, porque pasó en Castilla y León. De los 3 consejeros, 2 dijeron: no, nosotros nos quedamos, y Mañueco lo cesó. O sea que incluso la jugada le salió mal, directamente. Por lo tanto, dice usted que había en Vox topos o infiltrados. No, para nada. Hay personas que al final, por su carácter técnico, porque al final es por ejemplo, la consejería en Valencia judicial, tiene un carácter técnico, y habrán escogido una persona con un perfil pues de abogado o de jurídico y demás. Y viendo esas personas realmente a veces son afiliadas a Vox y otras veces no lo son. Nosotros siempre intentamos buscar a los mejores. Y en un momento de una crisis, y es una decisión unilateral de esa persona, tampoco quiero criticarla. Cada persona, cuando pasan este tipo de cosas y se le ofrece un puesto de una consejería a cualquier persona, y si viene del mundo empresarial privado, es una decisión muy importante. Y yo también pues entiendo esas personas que digan: oye, no, mira, a mí no me contasteis nada, igual lo hablasteis con García Gallardo, pero yo me siento un poco dolido y me quedo donde estoy. Pues al final no se queda donde está porque Mañueco lo cesa. La jugada me recuerda a la que hizo Ciudadanos en su momento con el Partido Popular en ese terremoto político, cuando decidió armar y articular mociones de censura contra sus propios gobiernos a cambio de pactar con el Partido Socialista y revalidar sus gobiernos por aquel entonces. A partir de ahí, mayorías absolutas o muy cerca para Isabel Díaz Ayuso en Madrid, adelanto electoral y victoria del Partido Popular en Castilla León, también en Murcia. ¿Cómo les va a salir esta jugada a ustedes? Pues no lo sabemos, no tenemos ni idea. Es como es tierra por descubrir. Lo que sí estamos, por lo menos, es muy orgullosos de la decisión tomada. Para mí ha sido un punto de motivación. O sea, ya venía motivado del Viva
2024 con Milei, pues este ha sido el segundo punto de motivación donde creo que estoy en el sitio adecuado defendiendo las ideas en las que creo. Hace un momento defendía usted que cuando se incumple lo pactado se rompe el pacto. Uno de los puntos importantes era la presidencia de ciertos parlamentos autonómicos, de las que ustedes todavía siguen presidiendo. ¿Por qué no rompen del todo? Claro, y también tenemos respuesta para eso. Al final la política siempre es respuesta para todo. Pero en ese pacto también está que la presidenta de Baleares sea presidenta. Entonces, al final, no tiene nada que ver lo que es una mesa de un congreso autonómico con una consejería. Pero lo han pactado también en su día con el Partido Popular. Sí, y también se lo hemos dicho por activa y por pasiva, porque al final son aquí unos gobiernos que tanto el PP como Vox se necesitan entre ambos. Hemos facilitado gobiernos y hemos redactado una serie de puntos. Dentro de esos puntos estaban tantas consejerías, la presidencia de la Cámara en el supuesto, o una vicepresidencia de lo que es el gobierno autonómico y demás. Abandonamos los gobiernos porque no estamos conformes con esa decisión unilateral de Génova 13 impulsándola a esos gobiernos autonómicos. Y la abandonamos porque no estamos de acuerdo con el tema de la inmigración, porque creemos que puede llegar a no tener fin. Y también pactamos en ese mismo acuerdo de gobierno que el presidente de la Cámara sea Llanos Massó, o sea Gabriel Sens, o sea mi amigo Carlos Pollán, directamente. Y ahora lo que pretenden es que dimitamos de esas presidencias de una mesa de ese gobierno autonómico que lo que hace es regular el funcionamiento del Parlamento autonómico. Realmente es un árbitro, es como si fuese el notario de ese gobierno autonómico. Y por esa misma de tres, si a nosotros nos piden que dimitamos, nosotros podríamos decirle a cualquier presidente autonómico del PP que también dimita, porque le hemos dado nuestros votos. Nuestros votos no salen gratis. Lo pretendían ellos, más bien parece que lo pretendían ustedes. Cuando deciden romper el pacto, rómpanlo del todo. ¿Pero por qué tenemos que romperlo del todo? Porque... Hombre, si deciden romperlo... No, nosotros rompemos por partes. Y aparte, el tema de romper por partes es... Nosotros cogobernamos en su momento, ahora no queremos cogobernar porque no estamos de acuerdo con una medida concreta. Otra cosa es el funcionamiento de la Cámara. Es como si, imaginad que tuviésemos posibilidad, que no la tenemos, de adelantar elecciones. O sea, las elecciones las tiene que adelantar quien preside. Imagínate que en un supuesto de política ficción decimos, no, y ahora repetición electoral. No se trata de eso. Nosotros estaremos en esas autonomías, aparte defendiendo a las personas que nos han votado, representándolas directamente. ¿Apoyarían ustedes eventualmente unos posibles presupuestos, por ejemplo, de ese gobierno en solitario del PP? Ya lo ha dicho nuestro presidente Santiago Abascal. Ahora, si antes lo mirábamos con lupa, ahora lo miraremos con telescopio. Y esto todo va a ser una pura negociación. Dentro de un orden habrá cosas, y aparte nosotros siempre decimos, el porcentaje que nos dan los votantes es lo que nosotros, entre comillas, podemos presionar para acuerdos de gobierno. Y en esa misma regla de tres, cuando nos presenten unos presupuestos, lo haremos. Ha pasado, hablando de presupuestos, y os lo pongo al día, en Andalucía, en el municipio de Sevilla, nos echaban en cara de que no hubiésemos aprobado los presupuestos. El gobierno del PP no gobierna en mayoría, no tiene mayoría. Nos presentaron unos presupuestos que no estábamos de acuerdo con ellos. ¿Qué pasa? Que no los apoyamos. Habíamos hecho varias enmiendas a esos presupuestos municipales para decir, si entras por aquí, esto es pura negociación. Nosotros te los aprobamos sin ningún tipo de... Y el PP no. El PP dice, oye, yo soy alcalde, y al final ahí también sabemos que ha habido intervención de Juanma Moreno. Al final es un tema de presión. Seguramente el alcalde... Quien está en el municipio de Sevilla no estará muy contento porque lo que querría es tener esos presupuestos. Entonces, en esas comunidades autónomas, cuando haya que sacar algún tipo de ley o unos presupuestos, nos sentaremos, lo veremos con lupa y decidiremos. Me gustaría volver a eso que dijo allá atrás de estamos saliendo por partes. Lo primero de eso que usted decía antes que la gente que se quedó igual no era tan ideológicamente afín, pero sí que estaba un poco por el interés.
¿ustedes no están por el interés saliendo los vicepresidentes, pero no saliendo de las presidencias de las autonómicas? Me vuelvo a lo que te comentaba antes. Una presidencia de un parlamento autonómico no es lo mismo que ser un presidente autonómico. Sí, bueno. Al final es una mesa como es la mesa del Congreso, que la forma nuestra querida del PSOE, y los secretarios y los vocales, que son los que manejan. Es como jugando al póker, quien da las cartas directamente. Entonces, al final, también en política lo que necesitamos es un eco y un altavoz. Y al final, bastante hemos hecho de abandonar esos gobiernos, porque al final, imagínate, volvemos a un tema de política ficción, que la oposición, el PSOE, haga una moción de censura directamente. Se podría dar el caso. Ese momento nosotros también puntualmente decidiremos qué hacer. Al final somos partidos totalmente diferentes, cada uno con unos ideales y con unos valores. No tenemos que tragar como hemos tragado hasta ahora, porque al final no paramos de estar tragando con este famoso Partido Popular. Esto os puedo decir, el reparto de la televisión española, el no contar con nosotros para nada, y lo están haciendo en Europa constantemente también. Entonces hay un momento que hay que pegar un pequeño puñetazo en la mesa y decir, cuidadín, hasta aquí hemos llegado. Y sobre todo en esta materia que para nosotros es muy delicada, que es el tema de la inmigración. Y una pregunta sobre eso que decía de que no contaban con ustedes. ¿Es Vox el hermano mediano? Ese al que no está, siempre que piensan en tanto Partido Popular como Partido Socialista. ¿Es Vox ese hermano mediano? No. Es que Vox no tiene nada que ver con el Partido Popular ni con el Partido Socialista. Aparte es que el Partido Popular no quiere ser derecha. Feijóo lo está diciendo constantemente. Ellos quieren ser centro, quieren ocupar ese espacio supuesto que tenía Ciudadanos, y al final sus políticas cada vez no se diferencian nada de las políticas del Partido Socialista. Entonces, Vox es un partido totalmente diferente. El bipartidismo, por eso nos atacan tanto por ambos lados, todavía no acepta que Vox exista. Y se cree que va a desaparecer como desapareció UPyD y desapareció Ciudadanos. Pero nosotros somos firmes, no hay retroceso en votos, solo ha habido un pequeño retroceso por esa campaña del 23 de julio que lanzó Feijóo, pero en cualquier cita electoral que existe, Vox sigue creciendo en votos. Así hablan ustedes del Partido Popular y así habla el Partido Popular de ustedes. La semana pasada tuvimos aquí a Borja Berea, el candidato en el Ayuntamiento de Santiago del Partido Popular, y así habla de ustedes. Claro, vamos a escucharlo. La pinza. La ultraderecha, cuando más pequeña, más residual y cuanto más tiende a desaparecer, es la mejor noticia, ¿no? Creo que la ultraderecha siempre es un talón de Aquiles. Supongo que no está de acuerdo. Lo primero, no estoy de acuerdo con los adjetivos. Ultraderecha, ¿por qué ultraderecha? Esto viene de alarma antifascista de Pablo Iglesias con las elecciones autonómicas del 2018. Aquí te ponen un target y es como si fuese un San Benito. Al final, que me parece a veces de mala educación. Pero cuando hablan de ultraderecha o ultradereita, ¿por qué no hablan de ultraizquierda o políticas de izquierda que está haciendo el Partido Popular directamente? Y después el portavoz del Partido Popular en Santiago, cuando hace referencia, es casi un deseo más que una referencia, porque nosotros no dejamos de ser el tercer partido político a nivel nacional. Otra cosa es que no hayamos conseguido entrar en Galicia, pero todo se andará directamente. Escuchamos a Berea y ahora escuchamos a Santiago Abascal. Digámoslo con toda claridad. Billete de vuelta y deportaciones masivas para violadores, para delincuentes, para bandas callejeras, para narcotraficantes, para yihadistas y para todos los que pisen nuestro suelo ilegalmente y violentando nuestras fronteras. Eso es proteger la seguridad nacional que ahora alarma tanto al Departamento de Seguridad Nacional que le asesora a usted. Eso es proteger la seguridad de los españoles y muy especialmente las de las españolas. Decía deportaciones masivas. La deportación masiva ahora mismo no se le ve una solución. ¿Está siendo en ese momento Vox populista?
Italia lo está haciendo, Meloni está haciendo, Inglaterra lo está haciendo. Al final es un tema de control. O sea, lo habéis leído. Y de presupuestos, don Álvaro. No, pero el tema es un tema. El dinero viene a Europa para estas cosas, no os engañéis. O sea, Europa dota de medios para que España compre la chatarra del Magreb directamente. Porque al final se está demostrando que no son menas, habrá algunos, y esos habrá que ayudarlos a que vuelvan con sus padres directamente, y el resto, todo lo que viene del Magreb, no casi todo, porque seguramente que habrá gente que viene a trabajar. Yo conozco a muchos argelinos y mucho marroquí que vienen a trabajar, pero muchos de ellos vienen a delinquir. Y al final, por eso, mi presidente ha sido tan drástico, porque al final, ¿dónde ponemos el techo? Como os decía, ¿qué ponemos? ¿470 ahora? ¿570? ¿En qué zona? Aquí ya ha pasado. Nos mandaron el año pasado 700 magrebíes y estuvieron distribuidos por distintos hoteles de las Rías Bajas. Se les ha perdido la pista y gracias a Dios pues debían ser educados o encontraron trabajo y no hubo ningún problema. Pero aquí cercano, en Lalín hay 270 argelinos que ya han montado una comunidad argelina, ya tienen una mezquita, ya hubo problemas de seguridad. Yo esto no lo quiero para España, y mucho menos lo quiero para Galicia. Entonces, al final, lo que hay que hacer es trabajar en esto directamente. Y lo que hay que es frenarlo en seco, porque al final, lo que dice nuestro presidente, España no puede tener el efecto llamada. O sea, directamente, esas imágenes que se ven en todas las redes sociales, que ves de gente joven, no menos, sino que te vienen directamente con el móvil, los ves vestir, lo antepones entre aquella inmigración gallega que iba a trabajar, se iban a buscar la vida, directamente, y hacían fortuna y retornaban, los indianos famosos. Yo no veo que estos sean indianos directamente. Al principio de su declaración decía devolverlos a sus padres como si fuera una ayuda. Ellos salen de allí supuestamente buscando una solución para el problema que tienen en África y vienen aquí. Y usted dice que devolverlos es ayudarlos. Claro, directamente. Tú no sabes si son menas, realmente son menas, los padres los están buscando. Pues si son menores de edad, directamente los padres tienen que estar preocupados por sus hijos. ¿Se habrán escapado sus hijos? ¿Han entrado en contacto con esas mafias esclavistas donde directamente les han puesto, no un cayuco, sino una nacha neumática o están en campamentos? África, a nivel de comunicaciones, no es como Europa. ¿Qué sabrán los padres dónde están sus hijos? Al final también hay otro lado perverso. ¿Por qué estas personas lo primero que hacen cuando entran es romper cualquier tipo de documentación que les identifique? ¿Por qué? Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque al final, ¿qué quieren? Romper lazos. Se están escapando del servicio militar obligatorio en Marruecos que existe de 2 años. ¿Es todo el problema Marruecos? No. Hay parte de Argelia, hay parte de Senegal, hay parte de toda África. Volvemos a lo de siempre. ¿Cuántos caben y cuántos vienen a trabajar? Y lo que tenemos que cortar, y por eso nosotros somos tan drásticos, es el efecto llamada. Que nosotros, que somos un partido de la patria, como decíais antes, lo que defendemos es... Lo ha dicho usted, ¿eh? Lo primero para los españoles, directamente. Hombre, lo de la patria hoy en día, ganando la selección, ganando Alcaraz el otro día y tal, que se pone de moda todo esto. Por eso, con este tema... Desde luego, si os crees que preferimos hablar de fútbol y de tenis todo lo que queda de jornada, sí. Desde luego sería una conversación más agradable, pero la actualidad va en paralelo. Es así. Y de hecho, hasta lo deportivo lo quieren relacionar con lo político, con el tema del saludo de Carvajal, que no tiene por qué hacerle la ola al presidente Sánchez directamente. Cada uno es libre de hacer libertad de expresión, ¿no? Sí, también Irene Montero publicaba un tuit el otro día que decía que la España que ganó es la España feminista y la España que aceptaba a los inmigrantes. Tienen su refiriéndose a Nico Williams y a la niña. Yo creo que ha ganado la España de todo. Sí, exacto. Sin distinción de nada ni nadie. Aparte, a mí me duele mucho y tal. Es deporte, que lo dejen en paz. Yo tengo una anécdota y tal del partido del Celta contra el Barça.
la temporada pasada, que en Balaídos había 25.000 banderas del bloque. Sí. 25.000 banderas del bloque. Se lo dije a Mourinho cuando lo vi. ¿Cómo permites esto? Porque politizas el deporte. El deporte, que lo dejen en paz. Eso está claro. Eso está claro. No hay que juntar. Desde luego. Ni por un lado ni por otro, ¿eh? Eso es verdad, eso es verdad. Hay que dejar libre, porque el deporte al final es lo que une al país muchas veces. De hecho, ahora lo hemos visto que une al país, y lo intentamos separar a base de la política otra vez. No. Grave error. Es así. Muchos políticos crean el problema para después intentar buscar la solución y sobre todo financiación de la creación de ese problema. Es como el tema del gallego en Galicia. Es así. Esto empezó con Pepito Quiroga en el siglo pasado, como diría mi hijo. Cogió la bandera con tanta fuerza y el gallego con tanta fuerza para que su adversario político en su momento sería, pues no existía el bloque, pero sería el de turno, que ahora ha montado por debajo una economía financiera donde hay un clientelismo atroz. Y si de verdad quería defender el gallego hay que defenderlo con la tradición, con el folclore y con la cultura. Y sobre todo sin la imposición, que es lo que padecemos aquí en Galicia. Un ejemplo simbólico fue cuando Fraga, por ejemplo, se hace con la Xunta, lo primero que hace es plantar una bandera de Galicia en San Caetano, sin la española, sin la bandera de Galicia. Y después... Y Fraga tiene poco que desconfiar de izquierda. O sí, para mí no lo tienes, quizá Fraga para es Fraga. Es donde estaba, porque cuando estaba en el gobierno nacional era lo que era, y Fraga es como Abel Caballero. Abel Caballero es Abel Caballero. Sí. Pero no era solo la bandera, acordaos los 170 gaiteiros. Sí. O sea, al final eres exagerado. Al final eres la televisión de Galicia con esos canales doblando series famosas de Sota R, Bouche da una lobazada, que nos hacía mucha gracia. Sí. Pero si nos ponemos en comparación, por ejemplo, con Portugal, en Portugal todo va en versión original con subtítulos en portugués. La segunda lengua portuguesa es el inglés, sobre todo en los niños, que Bob Esponja lo oyen en inglés con subtítulos en portugués. Aquí, al final... Alberto Núñez Feijóo en el 2009 entró prometiendo derogar la ley del gallego y la derogó. Cambió el bilingüismo por el trilingüismo. Eso se llama trilerismo directamente. Entonces, ese tipo de cosas... Por eso os digo, en Galicia nunca ha habido problema con la lengua. Eu falo galego, sou de Vigo, pero falo muy mal. Pero el político inventa ese problema para después intentar buscar una solución que realmente es difícil y sobre todo para un entramado financiero por debajo del clientelismo. Continuamos con... Hablábamos antes con lo de vereda de ultraderecha. A ustedes se le habla como un partido de extrema derecha y, por ejemplo, a partidos como Sumar o Podemos se les llega a llamar de extrema izquierda. Mucha gente argumenta que todos los extremos son malos. ¿Para ustedes todos los extremos son malos o solo el que no piensa como ustedes? A mí las etiquetas son malas. Al final, en política hay un efecto herradura que dicen directamente que los extremos se acaban tocando. Y al final, ¿qué se clasifica? O sea, al final el gran hermano decide que es populista. Nosotros decimos que hay que bajar los impuestos drásticamente y reducir el gasto público. ¿Eso es populista o es sentido común? Porque al final entramos en el tema económico, que igual no nos va a dar el día para hablar de este tema, pero al final es ridículo. Quien quiera saber qué es Vox, que se meta en la página de Vox, en Vox España, que se baje la Agenda España, que se baje el último programa electoral del 23 de J, que se baje las 100 medidas, y se ven desde su creación que en lo básico no hemos cambiado. Pero claro, son muchas páginas. Yo cuando paso esa documentación me dice, joder, Álvaro, son 139 páginas. Y dije yo, pues la del PP 370. Es que es así. Y no coinciden en ninguna. En ninguna. Bueno. Es casualidad también, ¿eh? No, si concederimos en sensaciones. No es un tema directamente, porque al final ellos nos necesitan más a nosotros que nosotros a ellos. Directamente. Porque esto, o sea, un cambio sistemático en España no puede ser a corto, nunca. Tiene que ser a medio o a largo plazo. Yo ya tengo una edad, yo tengo 62 años.
Yo tendría que estar pues cuando, como era antes, feliz prejubilado. Pero estoy encantado de estar sembrando para que otro recoja. Y punto. Y después lo que os decía antes, Vox no es ni Ciudadanos ni UPN. Vamos a estar lo que tengamos que estar. Y habrá un proceso electoral, igual retrocedemos o subimos o lo que sea. Pero nuestras ideas no vamos a cambiarlas. Por cierto, me gustaba comentar a mí, así para que comentemos los tres. Para mí, como hablabas del populismo, el populismo yo creo que es populismo cuando hablas de una manera utópica, algo que no puede pasar y lo pones como algo real. Algo que sabes que alguien quiere escuchar o alguien necesita, pero sabes que es inviable. Claro. Pero es como esa frase dogmática, es para grandes problemas no puede haber soluciones fáciles. ¿Pero por qué? Tú quieres Kierkegaard, que eres un eminente. Cuando hay un problema hay que buscar una solución. Puede ser fácil o menos fácil. Pero primero es el tema del problema, es que son definiciones, son tickets, son tips, es casi un marketing que al final hace mucho daño en el caso de que a nosotros nos pusieran una etiqueta de ultraderecha, pues realmente lo que produce rechazo, pero después cuando nos conocen, a mí, cuando la gente me conoce, me dice, oye, pues no tienes cuernos, no tienes rabo, no eres el diablo, porque al final somos personas de sentido común, es que es así. ¿Y el tridente tampoco se lo encuentra? El tridente tampoco. Incluso me dicen más, amigas de mis hermanas, me dicen, te voy a votar porque tienes cara de buena persona. Eso es real. Pues eso guárdeselo para usted ya. Directamente. Eso que se lleva. Es importante el carisma, ¿eh? Bien, hasta aquí la parte fácil de la entrevista, don Álvaro. Lo decimos siempre y nunca nos equivocamos hasta ahora. Vamos a pasar a una segunda sección que lleva aquí el que vicepreside. Que no abandone ese gobierno. Bueno, veremos, no, vamos. Por ahora no, a mí... La mesa no. Te quedas sin sueldo como Sí, ellos. sí. La mesa hacemos como ustedes, a la mesa nos aferramos. Ya mucho no me entra, pero los bueno. tres aquí presentes. Vamos a pasar a la sección, aquí llegan las preguntas complicadas, ¿eh? Intertulia. Interpolítica. Perfecto, don Álvaro. Y ahora tenemos una sección que estrenamos con una persona totalmente... que está totalmente al otro extremo, como hablábamos de usted, que fue Marta Lois. A ver si se tocan. Sí, a ver si se tocan. Y es una sección que son preguntas cortas. Yo le voy a hacer preguntas y tiene que contestar. Es un test rápido, vamos a decirlo, ¿vale? Eso es muy difícil, ¿eh? Porque no puedes pensarlo. Desde luego. Ser, no vale monosílabos, ¿no? No. Un mínimo, pero que tenga también un máximo establecido. Vamos a empezar con a qué se hubiera dedicado usted si no hubiera estado ahora mismo en la política o de que haya trabajado. Me hubiese gustado ser músico, fíjate tú, tocar instrumentos. Tengo amigos músicos y ahora me da una envidia tremenda diciendo, ¿por qué no haber empezado yo como estos a esa edad? Dicen que nunca es muy tarde para empezar. Eso dice también Pedro Sánchez de su hermano. ¿Por qué no habrá empezado él? Claro, directamente. La segunda es, ¿quién te parece el mejor político de España? Ahora Santiago Abascal Conde. ¿Y inactivo? ¿Tiene que ser de España o un referente? Me estás preguntando un referente a nivel mundial. Lo que entiendas tú como mejor político de España. Bueno, si quieres decir a uno a nivel mundial. Mira, para mí un referente ha sido Tomás Moro, el santo de los políticos y las estadísticas. De hecho, la película me encantó, la he vuelto a ver hace muy poco y es tremendo que en aquella época esa persona tuviese esa determinación. Y como político y como santo posterior, pues para mí es un referente. Ahora le vamos a poner una encrucijada. ¿Quién es el mejor presidente del gobierno hasta ahora de España y quién ha sido el peor? O puede ser el actual también. Es que no me puedo quedar con ninguno. No ha habido. Yo creo que estamos en esto por culpa de los 4 presidentes que hemos tenido. No puedo definir. ¿Y el menos malo? ¿El menos malo? Os puedo decir quién es el más malo. El más malo es los del Partido Popular por no haber realmente peleado por diferenciarse del Partido Socialista. ¿Usted dice entonces que los presidentes del Partido Popular han sido peores que los del Partido Socialista? Mucho peores, por haber consentido, por no haber cambiado esas políticas que han heredado del PSOE. Estamos aquí por culpa de ese bipartidismo, no nos engañemos. ¿Por qué Vox no entra en Galicia? Una frase, un mínimo, el primer motivo, ¿por qué Vox no entra en Galicia? Por el cinturón mediático, directamente.
es incomprensible que la TVG decida que entre Podemos Galicia o que entre Sumar, que se había creado 4 meses antes, y que el tercer partido político no entre. Que me hayan impedido a mí haber disfrutado de ese debate y haber echado un cabo igual a Alfonso Rueda, porque no lo pasó muy bien, rodeado de zurdos por todos lados. ¿Cuál es peor plan? ¿La ley de extranjería o la ley de amnistía? Ambas. ¿No podría decidir uno? Mira, ¿qué le duele más a usted? La que más me preocupa es la ley de inmigración. ¿Sí? Sí, porque afecta al futuro. La amnistía es una vergüenza, pero afecta a delincuentes directamente. Pero la inmigración afecta a corto, medio y largo plazo. Por eso me preocupa mucho más. Siempre solemos hacer una pregunta de elegir, así dura, entre papá y más o menos, como diríamos nosotros. ¿Abascal o Vidal Quadras? Abascal. ¿Sí? ¿Qué prefiere ahora mismo? ¿Pactar con el Partido Popular o pactar con Alvise? No pactar con ninguno de los dos. Si tuviera la necesidad para quitar la ley de inmigración, si que los dos cumpliesen lo pactado con el Partido Popular. ¿Y si no, con Alvise? No, con Alvise es flor de un día. Ha pasado antes con Gil Marín, ha pasado con Ruiz Mateos y ha pasado con Mario Conde. Vale. ¿Qué prefiere o qué le gusta menos o no sé, como quiera responder? ¿PSOE o Sumar? Ambos. Ambos igual de nada. Ambos son socialistas y comunistas. O sea, yo no puedo estar con esos partidos. En nada. ¿En nada? En nada. Bueno, no es el primero que contesta así. Entre el Partido Popular y Vox, Lois dijo ninguno también. Bueno, cada uno tiene su pensamiento. ¿Hay algún político que sea el que peor le caiga? Alguno tiene que haber que tenga más disparidad que el resto. No, pero te puedo decir que hay uno que me hace gracia con sus chascarrillos. Véase. Pero es una mezcla de gracia y vergüenza ajena. Gabriel Rufián. O sea, un chuliboy. ¿Cómo puede estar un chuliboy ahí? Entonces me hace gracia, sarcásticamente, pero después un poco me da vergüenza ajena del nivel tan bajo de políticos que hay. Uh-huh. Y la última, para fantasear un poco, esta ya no va a ser dura. ¿A quién traería o quién le diría que viniera a Intertulia como próximo invitado? A quien vosotros queráis de mi partido político. No, pero si usted puede facilitar esa llamada, ¿no? Viene de parte del señor Díaz Mella, pues... Yo hablaría con ellos y le diría, oye, Santi, está una tertulia magnífica, búscate un hueco y vente a Santiago de Compostela, o con Figaredo, que está en Asturias y le quedaría más cercano, o con Pepa Millán, que bueno, queda un poco más lejos, pero al final en Vox, aparte de defender todas las mismas ideas, nos consideramos una gran familia. Bueno, pues ya ustedes... Vaya 3 perfiles, ¿eh? Sí. Dejado... Y hay más, ¿eh? De hecho, decir, los que nosotros queremos, bueno, nos ha dejado una selección muy buena. Si viniera, por ejemplo, Santiago Abascal, sería el primer líder de un partido, el primer presidente nacional de un partido que vendría a nivel nacional. Uh-huh. Y aparte nosotros ya veis que apostamos muchísimo por las redes sociales, por los podcasts, o sea, todo lo que nos impide la prensa convencional subvencionada, nosotros nos estamos buscando las castañas por otro lado. Uh-huh. Y aparte porque sabemos que es un efecto inmediato. No me hable de la prensa subvencionada porque tendríamos para otras 3 horas de debate. Pero nos agendamos otro día. Vuelvo cuando queráis. Nos agendamos otro día. Pues vuelvo cuando queráis. Está grabado ante cámaras que ya un mensaje llegará al grupo de Vox de quien quiera venir, que venga. Exacto. Bueno, don Álvaro, lo dejamos aquí. Le agradecemos de verdad que haya atendido nuestra llamada, además también de una manera tan amable como lo ha hecho. Y nada, insisto, vuelva cuando quiera y desde luego tendremos mucho de lo que hablar, ¿eh? Exacto, muchísimas gracias a ambos por haberme invitado, cosa que no han hecho otros medios, por ejemplo. Y entonces al final nosotros con nuestro día a día lo que queremos dar es darnos a conocer directamente. Pues lo están consiguiendo. Gracias. Gracias. Bueno, amigo. Un golpe ya. Hasta aquí. Oye, golpes han ido cruzados, ¿eh? Sí, esta jornada. Bueno, pero bien. Bien, muy bien. Bien.
Hasta ahora yo creo que ha debido ser nuestra entrevista más larga. Puede ser. Ahí se compite con la de Berea de la semana pasada, que también fue extensa. Puede ser. Y eso, como digo siempre tenemos invitados de lujo. Esta semana pues hemos hecho moverse al invitado un poquito y orgullosos. Por supuesto. Cuanto más puntos de vista tengamos, más información podremos Claro. tener para luego decidir. Cada ciudadano tiene la capacidad mental suficiente para decidir lo que es más conveniente para cada uno, pero es luego escuchando todas las voces. Como hablamos normalmente de los partidos grandes, tachamos otro más y solo nos falta uno. ¿Eso es? Sí. Pues también hacemos el llamamiento. Sí, hacemos el llamamiento. Ya que estamos, pues el Partido Socialista, cuando quiera personarse, que se persone. Sí, sin duda. Desde luego. Bueno, amigos, que se caiga lo que está flojo. Muchas gracias. Muchas gracias. Intertulia. Interpolítica. Que nunca va a ser igual.